Mientras luchamos por entender la presencia del mal en el mundo, debemos reconocer nuestras limitaciones y acercarnos con esperanza a su solución final. Bienvenidos al resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos. Lección 7 para el 15 de febrero de 2025. El problema del mal es el título de la lección de esta semana. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis 21:4. Este es el texto para memorizar. Y vaya que el título de esta lección sí que nos proyecta un gran problema, el problema del mal. La pregunta crucial de esta semana: ¿por qué, si Dios es un Dios bueno, un Dios sabio, infinito en sabiduría, si Dios es un Dios poderoso, ¿por qué no elimina el mal de nuestro mundo de una vez por todas? Por lo tanto, esta es una pregunta que incluso muchas personas se han hecho, y ha llegado a que muchas personas puedan conocer a Dios y amarlo. Así que la respuesta de esta semana se plantea en 3 puntos principales de la lección. Así que nuestro resumen consistirá en desarrollar estos 3 puntos principales de la lección. Primero, debemos decir de manera categórica, según El conflicto de los siglos, página 483, que esto es un misterio que no puede explicarse. Eso es lo primero. Punto número 1 de los 3 que vamos a ver en este repaso o resumen. La Biblia contiene preguntas abiertas acerca del problema del mal. Notemos entonces que esta pregunta con respecto al mal no se ha cerrado todavía, no está contestada como muchos quisiéramos. Sin embargo, vamos a ver, en momentos de sufrimiento es difícil conciliar el amor y la inmensa bondad de Dios con la presencia del mal. Las escrituras registran las preguntas de algunos personajes acerca del sufrimiento, y estas preguntas revelan que esperaban que Dios actuara en respuesta a ellas. Del mismo modo, esperamos que Dios triunfe sobre el mal en medio de nuestro propio sufrimiento y nuestra aflicción. Por ejemplo, analizamos Job capítulo 30, versículo 26. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Esta misma idea se replica en Jeremías, Malaquías y Salmos, textos que traen el problema del mal al primer plano de la experiencia humana. Parece una queja del hombre hacia Dios. O sea, ¿por qué el mal? Si bien es cierto, no podemos nosotros contestar esta pregunta, pero también debemos asegurarnos de no trivializarlo, o sea, de no restarle importancia. Es un asunto que nos interesa. Por eso debemos hacer la pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? Incluso vemos que Dios mismo
colgado en la cruz. En Mateo 27:46, exclamó el Hijo allí clavado en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió el mal, sintió las consecuencias. En otras palabras, impactó a Dios el mal. Aquí Jesús estaba citando Salmos 22:1. Este salmo al final incluye una nota de victoria, en donde vemos a Dios triunfando sobre el mal. Así que esta es la esperanza que cada uno de nosotros debe tener cuando se encuentra en una situación similar. La esperanza del cumplimiento, que aunque en este momento no lo veamos, más adelante lo veremos. El punto número 2 de la lección, o del resumen de la lección, es que nuestras explicaciones acerca del mal son limitadas. O sea, no conocemos el problema realmente hasta todas sus dimensiones. El problema del mal y del sufrimiento representa un desafío para nosotros. Job, por ejemplo, planteó varias preguntas a Dios en medio de su sentimiento de impotencia para resolver ese problema. Sin embargo, en lugar de darle respuestas, Dios le hace más preguntas. A su vez, Job reconoce sus limitaciones para comprender adecuadamente la realidad del mal. Veamos ese ejemplo en el libro de Job. En el capítulo 38, versículo 2, Dios pregunta: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Esto parece decir de otra manera, o dicho de otra manera, parafraseado: ¿por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Y luego empieza una serie de preguntas, dejando al descubierto la impotencia, y no solamente eso, sino la poca sabiduría o conocimiento que Job tenía, y que al igual que él, nosotros también tenemos. Por eso, en el capítulo 42, en el verso 3, Job reconoce lo siguiente: ¿quién es este que obscurece el consejo sin sabiduría? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Notemos que Job entendió. Por lo tanto, nosotros no debemos hablar tanto cuando sabemos tan poco. Así que el hecho de que no conozcamos las respuestas a nuestras preguntas, debemos saber, no significa que no haya buenas respuestas para ellas o que el problema del mal no vaya a ser resuelto algún día. Hasta entonces, debemos confiar en la bondad divina que nos ha sido revelada de tantas maneras. Así que este asunto del mal es un problema que no entendemos completamente, y por lo tanto debemos confiar que un día Dios resolverá. De esa forma, el Salmo 73 primeramente expresa la visión del salmista al ver a los malvados prosperar. La segunda parte de este salmo, el 73, muestra de la retribución de Dios para con los malvados, que al final todos los malvados junto con el mal perecerán. Hoy puede que ellos prosperen, pero su fin es la muerte. Rescatemos del Salmo 73 el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué vemos aquí? Hasta que el salmista entró en el santuario, o sea, allí en el santuario, se proporciona la parte clave para el problema del mal.
¿Y qué hay allí en el santuario? En el santuario está el juez justo, el que ejecutará juicio y hará justicia a su debido tiempo. Esta doctrina del juicio de Dios y la doctrina del santuario es la que arroja luz sobre el problema del mal. Veamos ahora en el conflicto de los siglos el capítulo número 29, página 534. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen al Señor y de los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16. Sus palabras de fe, sus actos de amor, están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice: Acuérdate de mí, oh Dios mío, no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. Nehemías 13:14. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. El salmista dice: Tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están en tu libro? Así que, mis hermanos, al final sabemos que hay un juicio, el juicio de Dios que se está desarrollando. La teodicea, o sea, el juicio de Dios que está empezando con los muertos, aquellos que creyeron en Jesús. Muy pronto, nadie sabe cuándo, nos tocará ser juzgados a los vivos. Y luego, después que el juicio de los muertos y de los vivos termine, entonces el juicio pasará con los impíos. Así que confiemos en Dios, que todo queda anotado en los libros del cielo. Hasta aquí nos planteamos una pregunta: ¿qué del libre albedrío? O sea, ¿qué es el libre albedrío? Es el hecho de que Dios nos creó con la libertad de elegir servirle o no servirle, de elegir amarle o no amarle. Desde el principio, según Génesis 2, 16 y 17, Dios creó al hombre con esa libertad, de modo que el mal es el resultado del uso equivocado que hacemos del libre albedrío. Pero, aunque eso es así, este libre albedrío es lo único que hace posible que el amor o la bondad o el gozo valgan la pena. Así que no fuimos creados autómatas. Fuimos creados en libertad, libertad para elegir. Es aquí donde debemos entregar la voluntad a Dios. Y la voluntad no es el sentimiento o la emoción, sino la decisión. Cada día nosotros debemos decidir amar y servir a nuestro Dios. Y todo esto por amor. El punto número 3 y el último de nuestro resumen es que se nos anima a abordar el problema del mal con esperanza. Debemos aprender a convivir con preguntas sin respuestas acerca del problema del mal. El pecado es un intruso y no se puede dar ninguna razón que explique plenamente su presencia en nuestro mundo. El amor de Dios nos ayuda a abordar el problema con esperanza. Leamos, por ejemplo, el deseado de todas las gentes en la página 13. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. A fin de que pudiese iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había de quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza,
El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido. No puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Ahora leamos libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Veamos las palabras de Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Notemos, mis apreciados hermanos, que aquí se presenta un mensaje de esperanza, de un mundo mejor, del reino de Dios que muy pronto estará con nosotros. Es el más grande aliciente contra el problema del mal. Ahora cerramos nuestro resumen concluyendo en lo siguiente. Al abordar el difícil problema del mal y del sufrimiento, debemos reconocer, al igual que Job, cuán limitados somos para comprender las numerosas cosas malas que nos suceden y nos rodean. Sin embargo, ¿cómo podemos abordar con esperanza el problema del mal? Les invitamos, mis hermanos, a leer el capítulo titulado El origen del mal, en las páginas 11 a la 21 del libro Patriarcas y Profetas de Elena de White. La paz del Señor sea con todos y que el sol de justicia ilumine nuestras vidas hoy.